Hoy te pones... Hoy, muchas gracias, Priscilita, y con eso damos inicio al mensaje del día de hoy. Y no sin antes decir lo que les decimos siempre, pero como hay hartas personas nuevas, prefiero reiterarlo. Usted puede interactuar en el chat todo lo que usted quiera, poner todo dentro del marco del respeto, obviamente, puede poner todo lo que usted quiera. Si quiere reaccionar a la prédica, usted pone amén, esta palabra es para mí, levanta su mano, emoji y todas esas cosas, ¿ya? Voy a mutearlos a todos porque escucho ahí algo. Esto no debió salir. Después ahí lo corta la Priscila. Pero queremos decirles que vamos a pasar a una parte, y casi en muchos lugares dicen vamos a pasar a la parte más importante. Les queremos contar que aquí en la casa esta no es la parte más importante. ¿Qué? ¿Está diciendo que la palabra de Dios no es la parte más importante? No estoy diciendo eso. La palabra es lo más importante, pero la palabra hecha acción. Entonces, aquí lo más importante es todo lo que sucede en la reunión, desde los grupos pequeños en donde compartimos, en todas las instancias son lo más importante. Así que vamos a otra parte de la reunión, donde vamos a dar el mensaje. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Discrepo. Bueno, en este momento no me importa si discrepan o no, después vamos a hablar de eso. Amigos, quiero que presten atención a sus pantallas, los que no están viendo las pantallas. Quiero que presten atención. ¿A alguien le gustan los Simpsons? Espérame, déjame... No. No, gracias por la sinceridad de la persona. Gracias, extraña voz. ¿No les gustan los Simpsons? La Vanetta, dilo, por favor. Sí. Les decían, ¿a alguien les dijeron los Simpsons son satánicos? Y mi mamá. Oye, Yo los miraba, pero porque no había nada más en la tele. Una vez yo vi una prédica de Josué Irión años atrás cuando ya... Bueno, va a ser un personaje del cual vamos a hablar, pero ahora quiero que presten atención, se muteen y presten atención a este video. Es cortito, dura 8 segundos. Por favor, atención. Muy raro, Kent. ¡Es el fin del mundo! ¡Dios los ama y va a matarlos! Otra vez, ¿se escuchó, verdad? Ah, ¿era audio solamente o video? Escuchamos, amigo. Se escuchó. ¡Es el fin del mundo! ¡Dios los ama y va a matarlos! ¿Qué? Ya, y con esta herejía quería partir el día de hoy, con esto que parece... Alta energía estamos, ¿verdad? No. Dije, alta herejía. Perdón. Pero si tú te das cuenta, Rodi, gracias por ese comentario, ahora los comentarios los pueden poner en el chat, pero si ustedes se dan cuenta, nosotros pensamos de cierta manera algo así, o por años lo pensamos así. Mutéense, gracias, ya, muy bien. Por años pensamos en un Dios así, y no sé si a ustedes les pasó, pero yo soy de esta época en que vivíamos atando y desatando. ¿Han cachado cuando uno ato en el nombre del Señor, o desato en el... ¿Alguien más es de esa época? Sí, gracias. Porque ahora no sé si las nuevas generaciones, no sé si las personas más jóvenes van a tener ese recuerdo en que nosotros, como una suerte de cábala, atábamos y desatábamos y volvíamos a desatar y todas esas cosas. Y les voy a contar más o menos. Yo recuerdo una vez que mi hermana mayor se iba a subir en una escalera porque se nos había caído la pelota en el techo de la casa y ella se iba a subir en una escalera y todo. Y yo le decía, ñaña, porque en Ecuador a los hermanos le decimos ñaños, ñaño, ñaña, no te subas, por favor no te subas, esperemos que venga mi papá, que mi papá baje la pelota y después juguemos a otra cosa, y mi hermana insistía, no, yo me voy a subir. Entonces, yo le decía insistentemente, porque temía por su vida, porque era alto, le decía, ñaña, no te subas, te vas a caer. Y mi hermana me mira, así como enojada, me da vuelta la cara, así como, casi como Chucky, me dice, ¿qué dijiste? Que te puedes caer, no te subas. Y ella me dijo, desata lo que dijiste. No me voy a subir hasta que desates lo que dijiste. Desata en el nombre de Jesús. Y yo, obviamente, hacía lo que mi hermana me había dicho. Desato en el nombre de Jesús todo lo que había dicho, lo desato, lo vuelvo a atar, lo vuelvo a desatar, toco madera, cruzo los dedos, todas las cosas para evitar que yo le haya echado algún tipo de maldición a mi hermana, porque yo obviamente no quería que ella se cayera. No era esa mi intención. Entonces yo ataba y desataba. ¿Y por qué se daba esto? Por ese texto bíblico de Mateo 16, 19, que dice que todo lo que atares en la tierra será
desatado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, el texto no se refiere a eso. En fin, uno, todo el rato viéndolo, no, ato, desato. ¿Alguien más lo dijo? Y ahora, siendo sincero, ¿alguien más todavía lo dice? La verdad, la verdad. Yo a veces lo digo. Yo a veces lo digo, pero ya es más por costumbre, por una cuestión de costumbre, así como, no, desato lo que dije. Y ya, muchas personas todavía lo hacen. Ok, yo también lo hago. Priscilita, si puedes estar pendiente también para mutearlos a todos, por favor, para que no se interrumpa, porque necesito que ustedes me presten la máxima de sus atenciones. Ato, desato, nudos proféticos, 7 nudos proféticos, rompo cadenas, doy 7 vueltas. No, es que toda esta cuestión es algo que hemos escuchado desde chicos y que, vuelvo a decir, las nuevas generaciones se perdieron de esta gran cábala. De esta gran cábala. Entonces, vivimos de esta manera. Yo no solamente era con el ato y el desato, era con las prohibiciones que teníamos. Yo no podía ver Dragon Ball, que Dragon Ball era satánico, pero papá, si Kakaroto es el bueno, es el que salva la tierra. No, Disney era satánico, Mickey Mouse, según mi papá, ese tipo tenía un espíritu de homosexualidad. Cáchate, o sea, unas cuestiones pero retorcidas. Y había un predicador famoso que de hecho Rode lo nombró, que decía Josué, se llamaba Josué Irión. Y este loco arruinó mi infancia. Si tú, Josué Irión, en algún momento ves esto, por casualidad, te llega alguna publicidad, arruinaste mi infancia. Señor Josué Irión, me arruinó la vida. Porque no, mi papá, ver esas prédicas de Josué Irión donde él decía, el Nintendo, los Pokémon, porque era brasileño, ¿no? Los Pokémon son de hijos del diablo, Resident Evil, y el loco se sabía todos, o sea, todos los juegos de video, todo, se sabía todo, y decía que no, que daban epilepsia, que eran satánicos. Entonces, dice, también arruinó mi infancia, amigos, a mí mi papá me los quemaba, o sea, no bastaba con botarlos, había que quemarlos. Entonces yo tenía juguetes esto de Dragon Ball de colección y mi papá hizo que los quemara. Y a mí, como me gustaba el fuego, yo aprendiendo ya, yo lo tenía que quemar porque no valía si yo no lo quemaba. Entonces yo prendía un fuego, y explotaba la cuestión, y después yo lloraba, pero después de que ya pasó toda la emoción del fuego. Y así viví. Josué Irión, también la que cantaba, decían que cantaba al revés. Entonces, o sea, no que cantaba al revés, sino que tenía un mensaje subliminal. Y siempre andaban buscando como el mensaje subliminal, que esto es satánico. Y yo aprendí de eso, y también fui teniendo cierta culpa al respecto, porque mi papá ya me había implantado que esto es satánico, y si yo lo veía, iba a abrir un montón de puertas y la casa iba a quedar cargada. Entonces, para que la casa no quede cargada, teníamos que poner Gladys Muñoz para equilibrar los chakras y como dejarla más livianita. No, una cuestión rarísima. Ungir, entonces sacábamos el aceite, ungíamos los dinteles de las puertas. Brother, o sea, amigos, esto era alto ritual el que hacíamos con mi papá para poder dejar purificada la casa. Y a mí un día se me ocurre ver Dragon Ball a la escondida de mi padre. Yo dije, oye, ¿sabes qué, pa? Voy a verlo igual. Prendí la tele en la pieza, mis papás estaban abajo, y comencé a ver Dragon Ball. Y vi todo el capítulo. Yo estaba emocionado viendo el capítulo, feliz. Y no pudo más con la culpa, loco. Me sentía tan culpable por haber visto Dragon Ball, que me empezó a doler la cabeza. No sé, yo dije, este dolor de cabeza es porque el Señor me está mandando, porque yo no debía haber visto Dragon Ball. Y eso hizo que yo le confiese a mi papá mi pecado. Fui donde mi papá y le dije, ¿sabes qué? Vi Dragon Ball. ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Nos han matado como familia! Y mi papá me estuvo orando un montón de tiempo. Chiquillos, les prometo, no estoy mintiendo, más de 1 hora y media orando, porque abrí puertas y teníamos que cerrar los portales por haber visto Dragon Ball. Pero claro, cuando mi papá veía algo así medio raro, decía, Señor, que no salga ningún espíritu maligno de la tele, y como que ahí ya quedaba listo, ya era saneado. Y yo no podía hacer lo mismo, no. Y yo sentía que vivía en un campo de batalla, en una especie de fuego cruzado, en una trinchera entre el colegio y mi casa. ¿Por qué? Porque primero tenía esta imagen
de todo satánico, y en el colegio tenía una imagen muy violenta, porque el colegio, chicos, en Ecuador no es como ustedes lo vivieron, quizá como a gente más adulta lo vivió. En el colegio, en mi colegio en Ecuador, en primero básico, ¿cuántos años tienen los niños? ¿Cuántos? 6. Muchas gracias, 6. Muchas gracias. Gracias a los que me respondieron. 6 años. Imagínense mi yo de 6 años. Yo les mostré una foto cuando andaba con uniforme una vez. 666. Bueno, en mi colegio, 6 años. Me recuerdo de mi profesor de inglés. Nunca más me pude borrar su nombre ni su cara. Juan Carlos Torres se llamaba. Si alguien lo pilla, me avisa, porque lo voy a ir a pescar y voy a destruir a su familia. Pero Juan Carlos Torres, recuerden ese nombre, porque él llegaba a nuestro salón, niños de 6 años, niños que pasaron de ser tratados con ternura, de ser tratados con amor en el jardín, pero ya cuando pasas al primero básico, esto cambia, porque ahí yo pasé a ser el señor Endara. Yo dejé de ser el niño, ay, Santiaguito, Santi, yo pasé a ser señor Endara. Qué volado, o sea, no era un señor, era un niño. Señor Endara, esto. Y el profesor entraba a la clase, abría la puerta y todos nos poníamos de pie, así, firme, y en silencio. Nadie decía nada. O sea, el saludo era ponerse de pie y no decir ni una sola palabra. ¿Alguien vivió algo así? Sí, ¿no? Ahora tenían cero respeto con los cabros. Con los profes, perdón, pero yo tenía que hacer eso. Y de repente el pastor, bueno, en más de una ocasión le dije pastor al profesor. En esa ocasión le dije al profesor, venía y dijo, chicos, por favor, las tareas, los deberes se dice allá, saquen los deberes. En Ecuador se dice deberes a las tareas, ok. Y él, para revisarlo, iba a pasar puesto por puesto, pero se sacaba la correa y la dejaba en la mesa. Qué raro tu país. Sí, se sacaba la correa y le decía, voy a pasar a revisar. Con la correa en la mano. Y el que no tenía la tarea, que no tenía los deberes, tenía tiempo suficiente para poder decir por qué no trajo la tarea. Y el tiempo en que tú tardabas en darle la excusa eran los correazos que el profesor te daba. Loco brígido, ¿no? Entonces, imagínense que en el colegio tenía un montón de miedo porque claro, o sea, esta violencia que tenían los profesores, los padres iban al colegio y le decían, si mi hijo se porta mal, péguele. Eso era lo que le decían los papás en ese tiempo. O sea, loco, eso le pasaba a mi abuelo. Bueno, eso me pasó a mí también. Y en mi casa el panorama tampoco era muy distinto, porque también era de pegarnos, también era de corregirnos. Ese texto de corrige con vara, la verdad es que no era de mis favoritos. La verdad es que me peleé mucho con ese texto. Dice, hasta hoy van varios apoderados y dicen lo mismo, es brígido. Entonces, imagínense esta imagen, ahora sí, imagínense este niño pequeño de 6 años, o estos temores, miedos y culpas que pudo haber tenido un niño a esa edad. A mi profesor de inglés, a mi papá, a los ladrones, a la oscuridad, a los animales salvajes, a que se me quede la colación en la casa, a que me disparen con una AK-40, a salir sin casco en la luna, no sé, un montón de miedos, pero se me suma un miedo, y creo que fue el miedo más grande que yo pude haber sentido. AK-420, bueno, eso. El miedo de nuestra nueva religión, el miedo a Dios. Imagínense, un niño chico, que ya tiene todos estos otros miedos. Yo tuve miedo a la oscuridad hasta muy grande. Yo les decía que me pasaba a la cama de mi mamá hasta los 18 años, loco. O sea, 18 años, no estoy mintiendo, tenía miedo. Y no era miedo solamente a la oscuridad, era miedo a Dios. Era miedo de que Dios viniera, de que Dios me dejara y de que yo no fuera parte de los escogidos que Dios tenía. Y esto es re brígido. Se suma este miedo a Dios. Y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes también, de cierta forma, quizás no tan fuerte, o sí, han tenido miedo a Dios. Miedo a la oscuridad y se casó con la negra. El que tiene miedo a morir, que no nazca.
Dicen, ¿saben qué es lo más terrible? Que en nuestras iglesias, en la mayoría de nuestras iglesias, nos hicieron sentir tan culpables por casi todo que nos tenían atados. O sea, no nos tenían felices, nos hacían sentir culpables. ¿Por qué? Por nuestra sexualidad, por no diezmar, por no ofrendar. Si tú no diezmabas, te bajaban de tus cargos, te hacían sentir mal. De hecho, había en muchas iglesias una lista de las personas que diezmaban. No te dicen, no, aquí no hay problema si tú no diezmas, pero claro, a la hora de las horas, estas son las personas que diezmaron. Por favor, hermanos, hay muy poca gente diezmando. Y el que no diezma le está robando a Dios y ya te hacían sentir como un ladrón porque no le estabas dando a Dios lo que le correspondía y bla, bla, bla. Oye, y nos hacían sentir terribles. Entonces a veces uno no tenía lucas y tenía que dar, ¿para qué? Para no sentirse culpable de que le estaba robando a Dios y de que era un ladrón. Y eso es tan brígido. Y no solo por eso, sino cuando nos equivocábamos. Cuando nos equivocábamos, esa culpa sí que era brígida. Ese volver a Dios sí que nos costaba, porque yo había cometido un error, entonces yo hubiera sido un hipócrita si venía a la iglesia. Y en las prédicas nos hacían sentir así: si tú estás viniendo aquí y estás pecando, eres un hipócrita. Dios te va a matar. Dios los ama y los va a matar a todos. Es como esa volada de Homero Simpson, de verdad, es una caricatura, pero parece que fuese así. Quiero que cierren sus ojos rápidamente. Esto no es como lo hacen a Paula, no, esto es algo distinto. Pongan su mente en blanco. Nada. No, estoy bromeando. Cierren sus ojos un poquito. Cierren sus ojos. Estoy tratando de conectarme con los temores más grandes que ustedes han tenido en la infancia y que yo también tuve. Piensen en algún momento cuando fallaron. Cierra los ojos, Tolo, por favor, aunque estés manejando. Piensen un momento cuando ustedes fallaron. Cuando cualquier falla, da lo mismo. Falla buena, mala, una falla. Un condorazo. ¿Cómo se han sentido? ¿Cerca o lejos de Dios? Lejos, ¿no? ¿Pensabas que Dios te iba a castigar por eso? Sí. Carly, ¿ibas a decir algo? ¿O se te levantó la manito nomás? Se te levantó la manito. Ok. ¿Pensaste que Dios, sigan cerrados los ojitos, pensaste que Dios te iba a castigar por eso? Y cuando te pasó algo malo en algún momento dijiste, ¿sabes qué? Esto me lo mandó Dios porque es como me lo merezco. Te pasó algo malo, te dio una enfermedad, algo, me merezco esto porque me porté mal. ¿Les pasa? Abran sus ojos ahora sí. ¿Les pasó? ¿O soy el único al que le pasaba y que se sentía de perro porque se sentía tan culpable que ni siquiera sabía cómo volver a Dios? Porque me habían hecho sentir muy culpable. Sí me pasó, gracias para no hacerme sentir el único. Sí, dice la Estefi también, gracias. Y lamentablemente, chiquillos, la imagen que nosotros tengamos de Dios va a definir cómo vamos a actuar. La imagen que nosotros tengamos en nuestra mente va a definir cuáles son nuestras acciones. Si la imagen que tenemos de Dios es un Dios violento, entonces vamos a avalar la violencia, incluso en la crianza de nuestros hijos. Vamos a avalar esa violencia. Corrige al niño con vara. La violencia no es el camino de Dios. Pero bueno, si es la imagen que tenemos de Dios, vamos a avalar. Si la imagen que tenemos de Dios es una imagen que Dios tiene favoritos, que Dios tiene un grupo selecto, íntimo, entonces nosotros también vamos a hacer diferencia en nuestra práctica humana. Dios tiene un grupo selecto de personas favoritas que va a arrebatar y que las va a llevar al cielo y que el resto se va a quedar porque son unos malditos pecadores. Entonces la imagen que tú vas a tener de Dios o tu práctica humana también va a ser de hacer diferencias en las personas, porque tu Dios hace diferencias. Oh, esto está brígido. Si Dios es un Dios de juicio, la imagen de este Dios es un Dios de juicio, entonces vamos a juzgar. Si Dios es un Dios de castigo, entonces buscaremos que las personas sean castigadas. Pero si Dios es un Dios de amor, entonces amaremos. Ustedes se pueden dar cuenta al mirar a personas, a cristianos, al verlos actuar, al verlos hablar, y se van a dar cuenta inmediata de cuál es la imagen que tienen de Dios. Se van a dar cuenta de qué tipo de Dios es al que siguen. Entonces, no es tanto que nosotros hayamos sido creados a imagen y semejanza. Escúchame bien lo que voy a decir para que no se me malinterprete, porque lo que viene es brígido. Dile al que está a tu lado, me voy a ir en la mea volá. Ok, no le digas eso. Me voy a ir en la mea volá. Porque si la imagen
Sí, nosotros decimos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué nosotros hemos reducido a Dios, a un Dios, a nuestra imagen y semejanza? Entonces, yo avalo la violencia y mi Dios es violento. Yo avalo el castigo y quiero que las personas sean castigadas. Mi Dios es un Dios que castiga. ¿Te das cuenta? Así practicamos, porque esa es la imagen que tenemos. Y ahora vamos a irnos. Quiero que me presten atención. Están conmigo, ¿verdad? ¿Está interesante esto o está más o menos nomás? Desbloquéense y dígale, está fuerte. Algo súper, bien, genial. Controversial. Está excelente. Qué fuerte. Está bueno. No, ahora nos vamos a ir en la volada, dile. Está sublime. y todo, muy buena palabra se sacó Tolito. Ok, me estoy yendo en la bola. Muy bien, Edri. Entonces, después de tener esto, que vemos a un Dios, que nuestra práctica humana es también la imagen que nosotros tenemos de un Dios castigador, donde validamos nuestros odios. Por eso es muy fácil ver cómo las personas no les cuesta discriminar a otros, no les cuesta discriminar a ciertas minorías sexuales, no les cuesta. ¿Por qué? Porque su Dios es así, igual que ellos, y buscan textos para avalar sus odios. Obvio. Pero aquí viene un gran bálsamo. Bálsamo es como una palabra muy canuta, ¿no? Es un bálsamo. No, viene un gran oasis entonces. Porque Jesús es el exégeta de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que vamos a saber de Dios, que todo lo que vamos a conocer de Dios, es lo que Jesús nos muestra. Dios es lo que Jesús nos muestra. Eso es Dios. Él nos va a reinterpretar a Dios, a cualquier conocimiento que nosotros tengamos de Dios. De hecho, Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, jamás lo han visto. Pero el unigénito Hijo de Dios está en el seno del Padre y Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo es el que le da a conocer. O en palabras de Jesús, cuando sus discípulos le preguntaban, le decían, oye Jesús, por favor, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto actuar a mí, ha visto actuar al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto es maravilloso porque Jesús nos muestra a un Dios muy distinto del que tenían. Entonces, si hay una imagen que tenemos que tener de Dios para acercarnos a Dios, del que nos va a dar una práctica humana, no es el Dios que tenía Abraham, no es la imagen del Dios que tenía Isaac, no es la imagen que tenía Jacob, es la imagen que nos muestra Jesús. Imagínate, y este texto lo hemos visto 1.000.000 de veces, Mateo 5 del 23 al 24, dice, si tú traes tu ofrenda al altar y en el camino tú recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, ve y reconcíliate primero con tu hermano y después deja la ofrenda. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene de malo? Está bien. Y ese texto es muy revelador, chiquillos. ¿Por qué? Porque la gente llevaba su ofrenda al templo, lo hemos hablado en 1.000.000 de ocasiones. La gente llevaba su ofrenda al templo, ¿para qué? Para el perdón de sus pecados, para poder sentirse parte de la familia de Dios, para que no sean excluidos social, religiosamente y poder ser aceptados. Y no solamente ser aceptados, poder no sentirse culpables. Por eso lo llevaban, no solamente porque lo que ellos decían, sino porque también los hacían sentir culpables. Habían sido enseñados por años. En su mente se encontraba instaurada la idea que Dios estaba enojado y que estaba tan enojado que si no llevaban una ofrenda, Dios los iba a castigar. Entonces estaba todo esto de la retribución. Tú obras bien con Dios, Dios te bendice. Si no te bendice, es por algo, porque probablemente no obraste bien. Y muchos de la prosperidad lo toman así también, ¿no? Entonces, si este Dios estaba profundamente enojado, ellos tenían que cargar con ese peso de la culpa, esconderse de Dios, porque eran culpables. Y no solamente tenían la opresión romana, por un lado, sino también la opresión religiosa, por otro. Además que su conciencia los carcomía como que tuvieran un cartel gigante en la frente, pegado en la mansa frente que tengo yo, culpables, pecadores, impuros. Pero Jesús cambia radicalmente con lo que está diciendo. Cambia el orden de las prioridades. No es con tu ofrenda lo que puedes agradar a Dios, es en tus relaciones, es en cómo tratas a los demás, no es en sacrificios, no es en lo que tú das. Es en cómo tú eres con las personas, en cuanto tú perdonas. Eso es lo que realmente le importa a Dios. Lo que está queriendo decir el maestro es que a Dios no lo encuentras entregando ofrendas. No lo hallas en los sacrificios, lo hallas en las relaciones con el otro.
Y esto era algo muy poco conveniente, obviamente, para las personas de la época, para los fariseos, los saduceos, los que lucraban con esa cuestión. Amén, actualmente sigue ese pensamiento, dice Victoria. Es que, ¿sabes qué, Victoria? La idea de este Dios castigador no es algo nuevo. Y aquí voy con una pregunta abierta. ¡Cállate, perro! Perdón. Para los que escucharon, sorry. Te ato y te desato. Señor, en el nombre, todo espíritu se está manifestando en ese animal. No, perdón. Es que no tengo perro, entonces no estaba acostumbrado al oído de los perros. Amor a los perros, perdón, Aileen. Bueno, la idea de este Dios castigador les decía que no es nada nuevo. Entonces, les pregunto, antes de la Biblia, antes de que tuviésemos el texto bíblico, ¿Dios habló? Así es. ¿Sí? ¿Dios habló? Entonces, si no tenemos la Biblia, si no tuviésemos la Biblia, si no hubiera una Biblia, ¿Dios hablaría? Imagínense, viene una catástrofe, queman todas las Biblias, hay una persecución, queman todas las Biblias. ¿Qué pasaría? Obvio que sí, dicen por aquí, sí, sí, sí. Bueno, hay personas que no es tan obvio, porque dicen, no, pues el texto bíblico es lo que nos habla de Dios, y sin el texto bíblico no somos nada. Pero vamos a ver algo importante, porque Dios, antes de haber hablado a través del texto bíblico, antes de todo esto, a Dios se lo encontraba en el acontecimiento. Lo primero que hubo fue un acontecimiento, un suceso importante. Después de ese suceso, las personas comienzan a interpretar ese suceso. Ah, esto pasó porque Dios, nuestro Dios, nos quiere mostrar esto. Después de esa interpretación comienza la tradición oral. Es como yo transmito a las personas lo que viví, lo del acontecimiento, la vivencia. Y después de esa tradición oral, después, mucho posterior, pasa a la tradición escrita. Ese era el proceso. Y si este era un proceso que se demoraba, que era progresivo, la forma de entender a Dios también lo era. Porque durante miles de años, y diversas culturas tenían una necesidad, y no estoy hablando solamente de los hebreos, de los cristianos, no, estoy hablando de todas las culturas, de muchas culturas. Ellos tenían una necesidad de expresarle a los dioses que estaban agradecidos por lo que no podían explicar, por las buenas cosechas, por las lluvias, por el sol, por todo. ¿Y qué hacían estos compadres? Ofrecían sacrificios. Ofrecían estos sacrificios como gratitud. Entonces, ¿cómo iban a interpretar ellos un acontecimiento de catástrofe? Dios nos está castigando. ¿Cómo van a... una sequía, no pasan años y está seco, no ha llovido? Dios nos está castigando. Hemos ofendido de alguna forma a Dios. ¿Y esto por qué pasaba? Porque se sentían infieles, se sentían que a lo mejor no eran lo suficientemente agradecidos con sus sacrificios, no había muchos sacrificios. Entonces estas deidades eran demasiado temperamentales y necesitaban que el pueblo de una u otra forma los hiciera sentir felices. Eso era lo que necesitaban. Entonces esa era su manera primitiva de poder explicar los acontecimientos que habían. Entonces ellos piensan, imagínense ustedes, oye, a ver, ¿qué pasa? El firmamento está en el cielo, el sol está en el cielo, las nubes en el cielo. Entonces yo creo que nuestra ofrenda, y como la lluvia desciende del cielo, nuestra ofrenda también debería ir al cielo. Entonces, ¿por qué no preparamos altares para apaciguar a estos dioses? Si las cosas iban bien, entonces no habría problema. Los sacrificios habían sido suficientes. Si se desataban tormentas, si no llovía por mucho tiempo, entonces no... Algo pasa, estamos enojando a Dios, no han sido los suficientes sacrificios. ¿Te imaginas vivir en esto? Es una relación demasiado tóxica, por loco. Es una relación tóxica en donde tengo que estar complaciendo a estos dioses de alguna forma. Amigos, nosotros hacemos lo mismo con Dios. Porque uno dice, ¡ay, qué pensamiento tan primitivo! No, nosotros hacemos lo mismo con Dios. Nosotros de alguna forma queremos complacer a Dios y creemos que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser porque Dios me va a bendecir. Entonces, para que Él me bendiga, yo voy a hacer esto. Todo lo que hacemos es instrumentalizar a Dios. Para que Dios nos dé, para que Dios nos bendiga, para que Dios no nos castigue, para que Dios no nos mande al infierno. Y en la Biblia podemos encontrar una divinidad cananea que se llama Moloch.
Moloch. Y Moloch generalmente era representado por una figura humana y una cabeza de becerro. Cabeza de becerro. El cabeza de becerro le conocían a Moloch. Y este tenía una predilección y eran los sacrificios de bebés en perfectas condiciones. Eso es terrible. Entonces, por despiadado que a nosotros nos parezca, era su manera de concebir el mundo en la antigüedad. Era su forma de garantizar su supervivencia, chiquillos. Así vamos a sobrevivir, entonces vamos a darle estos sacrificios y así este Dios no va a estar enojado, no lo ofendemos y vamos a estar bien. Entonces más gente hacía sacrificios de bebés, sacrificios de personas, sacrificios de animales. Por eso, entonces, es por eso que les digo que la revelación de Dios no fue inmediata. No se reveló de forma inmediata. ¿Por qué? Porque no estaban preparados todavía para esa conversación. Entonces fue este camino progresivo en el cual Dios irrumpe en la historia de la humanidad buscando relacionarse con nosotros. Abraham. Ustedes conocen a Abraham. Han escuchado muchísimo la historia de Abraham. ¿Cómo le dicen? Hay hasta una canción. ¿Cómo es la canción? Es mi hijo, dice Alexis. Padre Abraham. Gracias por los que cantaron. Nadie cantó conmigo. ¿Me acompañan cantando esta canción? Tuvo muchos hijos. Muchos hijos tiene El padre Abraham. Unos como tú, unos como yo. Y Abraham es un máximo. Abraham es la jarra, dirían por ahí. Abraham es bacán, es el padre de la fe. Pero vamos a ver una cuestión. Abraham pertenece a una cultura sumeria que invocan a numerosos dioses antes de seguir al Dios de Israel. Es el padre de las naciones, muy bien. Que convocan a numerosos dioses, que invocan a numerosos dioses, que hacen sacrificios constantemente. Y un día Dios, nuestro Dios, se le revela a Abraham y le dice, sal de la tierra. Vamos a leer el texto. ¿Quién puede leer Génesis 12:1? Que alguien me ayude con Génesis 12:1. Vamos. Vamos a ver qué le dice Dios, el Dios que se le está revelando a Abraham. Vamos a ver qué le dice. Santi, ¿se puede? Por favor. Ya, lo tengo en la NTV. Dele nomás. Ya, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Perfecto. Le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, dicen otras versiones, la casa de tu padre y ándate a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, siempre hemos romantizado nosotros este pasaje hermoso. Abraham, el padre de la fe, se despide de sus padres y deja su casa. Pero quiero que te pongas a pensar, él no solo, o este texto no solo le está diciendo que se vaya del lugar, no solo está diciendo, oye, ya estás peludito, estás grandecito, ya tienes 30, lárgate de la casa de tu papá, o sea, ya, no le está diciendo eso, no hay que romantizar, no solo le dice, deja tu casa, a tus amistades y a tus parientes, lo que le está diciendo es, deja atrás todas las enseñanzas de tu padre, las enseñanzas y las creencias de tu familia. Eso le está diciendo. Tienes que abandonar por completo su concepción del mundo, porque yo te voy a mostrar un nuevo camino. Eso le diría el texto. Transcurre el tiempo y Dios, este Dios que se le había revelado recién, le pide a Abraham una cosa: sacrifica a tu hijo. Sacrifica a tu hijo. Amigos, Rafa. Pero Rafa está lejos del botón de aceptar. Alguien que tenga hijos por ahí. Ahí está, Rafita, ahí está. Rafa, si Dios te dice, oye, necesito que sacrifiques a tu hija. Lo dudo. No lo hago. No lo hace. No lo hace. Hago. Por ningún motivo. Ya. Buenísimo. Muchas gracias, Rafita. Gracias por tu respuesta honesta. Y yo creo que jamás nadie de aquí, a menos que estés realmente piteado, lo harías. ¿Cierto? Nadie va a decir, no, voy a cortarle la cabeza a mi hijo. No, ya, filo, si el Señor me lo pidió. A veces dan ganas, sí, pueden dar ganas. Ya a mi sobrino a veces me dan ganas de... Pero no se puede, no se puede. Señor, ¿por qué no? No. Recibe este sacrificio. No se puede. ¿Por qué? Dice, aunque tuviera hijos, nunca los sacrificaría. Y uno puede decir, oye, claro, es que no quiero pasar el resto de mi vida en la cárcel. Me imagino los principales noticieros del país. La secta de la casa da muerte a un niño pequeño.
porque su Dios les había pedido. Preso, o sea, vas a estar preso y aparte en la cárcel te van a hacer repebre. Eso te lo puede dar como testimonio, ¿cómo se llama? El Nachito que trabaja en gendarmería. Bueno, por eso Abraham, uno podría decir, por eso Abraham es el padre de la fe, porque él, sin negar a Dios, él le dijo, ya, papito, yo te voy a dar a mi hijo. Y a pesar de que hemos visto quizás haya sido triste y podemos ver, no, la tristeza de este hombre, pero ¿será que lo que nos está mostrando el texto es solamente que Abraham tiene mucha fe? ¿Que Abraham obedece a Dios simplemente sin cuestionarlo? ¿Tú crees que eso se trata el texto? Esta historia de Abraham, y todos la hemos leído así. La historia de Abraham descansa en que Abraham tuvo la mansa fe para incluso sacrificar a su hijo y decirle sí a Dios. Sorry, pero a mí ese texto no me suena para nada bien, aunque lo diga así. No me suena bien. Entonces yo quiero mostrarte otra perspectiva, porque es probable que Abraham haya crecido, recuerden, viene de una cultura sumeria, y haya crecido viendo a su pueblo hacer sacrificios. Entonces, su padre le enseñó cómo mantener a los dioses aplacados con su ira. Hay que mantener a los dioses contentos, hagamos un sacrificio. Entonces, lo que a Abraham le está pasando es que su Dios, su nuevo Dios, le está pidiendo algo que para él era más o menos normal. Porque lo vio en su cultura, lo vio mucho en la cultura de la cual proviene. Entonces, para aplacar su ira, la ira de este nuevo Dios, él va a hacer ese sacrificio. Pero la sorpresa y la novedad no se encuentra en que Abraham haya tenido esta fe. La sorpresa es que Dios detiene el sacrificio y le provee un carnero para que ofrezca el holocausto en lugar de su hijo. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo Dios aquí? Es repotente. Dios está mostrando que no es como los otros dioses, que este Dios, Jehová, no es como los otros dioses. Él no está enojado. No es el miedo ni el sacrificio que podamos ofrecerle a Dios lo que sostiene. Lo que sostiene es su amor. Y aquí marca la diferencia, que es Dios que le está diciendo, yo no soy como los otros dioses a los cuales estabas acostumbrado, por eso te dije, sal de la tierra de tu parentela, yo no necesito sacrificios humanos. Yo no estoy enojado contigo, brother. Eso es brígido, ¿no? Nunca lo había pensado así. Qué bueno, Cami. Qué bueno que nunca lo había. Está cambiando una forma de relación espiritual. Qué brígido. Porque está mostrándose de otra forma. Y vamos a verlo en el último ejemplo. Y con esto voy a ir concluyendo. Esto siempre se dice, ¿no? Y no termino nunca. Es un truquito que uno tiene como para calmar la ansiedad. Pero quiero que despierte una forma de ver distinto a Dios, de que no sea por miedo, de que no es el miedo lo que nos tiene que volver a buscar a Dios, porque entonces vinimos a la iglesia, fuimos e hicimos todas las cosas en la iglesia, no por amor, sino por miedo, porque no me quiero ir al infierno, porque no quiero que me castigue Dios. Y ese nunca va a ser lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que amemos, que lo busquemos por amor, no por miedo. Que hagamos las cosas por amor, no por culpa. Cuando Moisés, este otro ejemplo, porque el nombre de Dios es misericordia, no sacrificio, no castigos. Otro ejemplo, cuando Dios se revela a Moisés, cuando Dios le revela a Moisés su nombre, le va a decir su nombre, y recuerden que la esencia del nombre no es solamente algo para llamarte, como un apelativo, no. No es solamente para decirse Enrique, Rosángela, no. El nombre tenía tal significado que era la esencia, mostraba la esencia de cada persona. Entonces, Moisés pule 2 tablas de piedra y en la mañana se levanta, sube a este monte, el Sinaí, y como el Señor le ordenó, lleva estas tablas de piedra. Y el Señor desciende de una nube, eso dice el texto, el Señor desciende de una nube y después proclama. Y vamos a ver lo que dice Éxodo 34 del 4 al 7, por favor. Vamos a ver, Éxodo 34 del 4 al 7. ¿Quién lo tiene? Y en Reina Valera, si es posible.
Pero una cosa, la Carla dice, pero ese miedo o respeto que nos han enseñado desde siempre, ¿dejamos de replicarlo con los niños? Porque ya el discurso en casa de Dios todo lo ve. Yo creo que más que enseñar culpa a las personas, es responsabilidad. Es la responsabilidad que tenemos del otro, de amar, pero no el miedo de que Dios te va a castigar si no lo haces. No este intercambio, porque instrumentalizamos a Dios. ¿Alguien lo tiene ya para que lo leamos? Yo lo tengo. Por favor, Pamelita. 34 del 4 al 7. Sí, por favor. Sí. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2. Hoy te pegaste. Llevó en las manos las 2 tablas de piedra. Otra vez. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Espérame. Si ustedes pueden señalar eso en el texto, por favor. Por favor. Si pueden señalar eso en su texto. Vamos, el Señor, o Jehová, Jehová, Dios misericordioso y clemente, diría mi Biblia. Claro. Dale nomás, Pamelita. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo se tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Hasta ahí, por favor, hasta ahí. Este texto es brígido porque, mira, mi versión dice: es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, castiga la maldad de los padres. Oye, esto es re brígido. ¿Qué es lo que te queda del texto? La verdad, lo primero que le llama la atención del texto. Sean sinceros, no por lo que venimos hablando. ¿Alguien? Gracias por apañarme y dejarme solo en esta ocasión. ¿Alguien? ¿Que voy a pagar las maldades de mis papás? Sí, es que eso es lo terrible, ¿o no? Es extraño que lo que más nos llama, sí, eso es, estamos todos castigados, vamos a ser castigados hasta la 3ª y 4ª generación de los hijos, y ya como que uno pierde el hilo, y uno dice: ¿cuál es la 3ª y 4ª generación? No, todavía no, me van a cobrar a mí, no, pórtate bien, porque si no me van a cobrar a mí. Entonces es extraño que lo que más nos llame la atención de este texto es que Dios castigue la maldad de los padres en los hijos de los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, porque causa temor a primera vista. A mí me causa temor, y nadie quiere que nos castiguen por una maldad que ni siquiera hemos cometido. O sea, castíguennos por la maldad que por último que cometamos nosotros mismos. Y aquí viene como, incluso muchos utilizan este texto para avalar las maldiciones generacionales, que ni sé cuánto. Pero Dios se llama a sí mismo en este texto misericordioso y clemente. Ese es el nombre de Dios. La esencia de Dios es misericordia, es clemencia. Entonces, es decir que la naturaleza de Dios es esta. Por eso Jesús más adelante va a decir: sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Y eso es una reinterpretación del Levítico que decía: sed santos como su Padre es santo. Brother, para Jesús la santidad no tiene que ver con sacrificios, no tiene que ver con nada de eso, sino con ser misericordioso, con tener actos de misericordia con el otro. Eso es, no con los rituales, no con el miedo, no con la culpa. Y este texto es hermoso porque aquí solamente está haciendo una comparación. Lo que en realidad dice: su misericordia llega a 1000 generaciones y su castigo, ¿a cuántas generaciones llega? A 4. Es una comparación, es un ejercicio comparativo lo que está haciendo este texto. Su misericordia a 1000 generaciones, a 4 solamente. Al leer esto tienes que considerar una cosa: Dios es 250 veces mucho más misericordioso que castigador. Su castigo solo es el 0,4%. Si quieren saquen los porcentajes, yo lo hice la tarea. Es 0,4% su castigo. ¿Es comparable en algún punto? Si es un ejercicio de comparación, 1000 y 4, ¿es comparable en algún punto? Realmente no. ¿Sabes lo que está diciendo?
que la capacidad de Dios de tener misericordia por nosotros es mucho más grande que su castigo, que su deseo por castigarnos. Amigos, es necesario que repensemos a Dios, que reimaginemos. ¿Quién dijo miedo? No es el miedo lo que nos tiene que mover, sino el amor. El amor para con Dios. Y el amor para con Dios, no podemos, yo les dije, no podemos amarlo directamente a Dios y decirle, te amo, Señor. A Dios se lo ama a través del otro. Entonces, ese amor que tenemos que ir a Dios es un amor hacia nosotros mismos y hacia el resto. Si no nos acercamos a Dios con ese amor, nos vamos a acercar por miedo, con culpa, que hice esto, que hice lo otro, y vamos a estar tan lejos de Dios. Y en la iglesia nos molesta la libertad del otro, y así terminé mi podcast el otro día. Nos asusta que el otro sea libre, que alguien no tenga miedo en medio de una religión que nos pide que tengamos miedo. Entonces acusamos al que no tiene miedo, no, este es un libertino, este Dios te va a castigar, y apuntamos. ¿Sabes qué creo? Que están jodidos de miedo, que ellos mismos están jodidos de miedo y tienen miedo por el otro y más encima por ellos mismos y pasan teniéndole miedo a Dios. Y les molesta que las personas vivan su libertad, su curiosidad, su gana de cuestionar. Pero, ¿para qué murió Cristo entonces? Si no es para hacernos libres, para esclavizarnos al miedo, para que le sigamos teniendo temor. ¿Para qué nos muestra Jesús a este Dios misericordioso, a este Dios que ama? Para que sigamos teniendo miedo y volvamos a ese Dios que necesita un sacrificio, que necesita que nosotros hagamos algo. Entonces, cuando vamos a la iglesia decimos, aquí tengo una perlita, y tratamos de convencer a la otra persona, no, yo te voy a evangelizar porque el Señor me va a dar una recompensa. Loco, todo lo hacemos por una recompensa. Todo lo hacemos por miedo al castigo. Y si ese es nuestro motivo, entonces estamos en el camino equivocado, amigos. Estamos sirviéndole al Dios equivocado. Porque Dios, su nombre es misericordia, su nombre es clemencia, no castigo. La iglesia ha pasado tanto tiempo inculcándonos el miedo a cometer errores que nos ha convertido en estudiantes de piano mal enseñados, ¿cierto? Tocamos nuestras canciones, pero en realidad nunca las vamos a escuchar. Porque nuestra principal preocupación no era hacer música, sino evitar equivocarnos. Yo me acuerdo de eso cuando la Alexi me enseñaba a tocar bajo, que me decía, loco, es que no estás fluyendo, no estás disfrutando lo que haces. No, porque yo estaba tratando de ver las notas, dónde están las notas, estaba evitando equivocarme, no estaba fluyendo. Y en la casa nosotros adquirimos un compromiso. Queremos rechazar cualquier tipo de manipulación con el miedo o la culpa. No queremos manipularlos nunca con el miedo o la culpa. Un día alguien dijo que si en las iglesias dejara de existir el miedo, las iglesias se iban a vaciar. Pero yo no creo en eso. No soy tan pesimista. Pero sí pienso que el mensaje del Evangelio, el principal mensaje de hacer el bien, lo hemos contaminado con estos vicios, con estos miedos. Y si hoy hablamos de esto, si lo visibilizamos, es porque queremos dar la oportunidad de cambiar. Creo que podemos cambiar de esta forma, de dejar de ser esclavos del miedo, como dice el Rode, de que podemos servir a Dios por amor, de que podemos hacer y dejar de hacer cosas por amor, pero no por ese miedo al castigo, porque Dios nos va a castigar. No, es para vivir una vida mejor, para vivir una vida distinta, porque una vida mejor es posible, una vida conectada con el otro es posible cuando ya dejemos de tener miedo, cuando dejemos de instrumentalizar las personas, las amistades. No, es que yo lo quiero salvar, entonces lo voy a llevar y le voy a decir cuán pecador es. No, ámalo, y te prometo que en ese amor se va a encontrar con Dios. Ámalo, ámalo hasta que deje de fallar. Ámalo a pesar que no quiera dejar de fallar. Instrumentalizamos tanto a las personas que queremos juntarnos con ellas simplemente para que vayan a la iglesia, y si no vienen a la iglesia, pues ya no nos sirven. Jesús amaba, aunque incluso ni siquiera dejaran de vivir la vida como la vivían. Pero se abría el paso en medio de ese miedo, de ese temor. Jesús se sigue abriendo el paso. Amén. Amén. Perdón, la hice larga, esta vez la hice más larga que nunca, pero creo que a veces es necesario repensar a Dios como alguien que va más allá del miedo, a un Dios que quiere que disfrutemos realmente. Oremos. Oremos.
Nati, no te había visto. ¿Cómo estás? Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Ayúdanos a verte distinto, a dejar de culparnos por todo en la vida, a dejar de sentir vergüenza al irnos hacia ti, porque hay cosas en las que fallo, Señor, y te lo admito, hay muchas cosas, no soy perfecto y fallo casi todo el tiempo, pero sé que tú estás con los brazos abiertos del otro lado esperando a que mejore, amándome, a pesar de que siga fallando. Quiero mejorar, pero quiero mejorar no para no irme al infierno, quiero mejorar para amar mejor a las personas, para amarme más a mí mismo también y para servir mejor. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que no manipula a las personas, que no tiene la necesidad de manipular a la gente. Señor, ayúdanos a librarnos de todos nuestros miedos y nuestras culpas, y que a la hora de acercarnos a ti tengamos solo deseo de correr a tus brazos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. ¡Shota!